Muy buenos días, dominicanos, muy buenos días, dominicanas. Esta es Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es miércoles 19 de enero del año 2022 y son las 10:39. Oye, el rumbo se corrió. Sí. Qué programa más interesante, Muy qué interesante. equipo más dinámico. Saludos a Jesse Pérez y a todo el equipo de Rumbo de la Mañana. Muy buenos días a los de aquí a través de Rumba 98.5, Premium 101.1 en todo el Cibao y los de allá a través de las plataformas digital. Usted conecta con nosotros, toda la programación día a día queda plasmada en el mundo del silicio, en el mundo de la www.rumba985.com y en YouTube en el canal de Rumba. Ahí está toda la programación de Cátedra Médica y hoy miércoles de cardiología, nosotros tenemos un contenido sumamente interesante con el doctor Ángel González Medina. Muy buenos días, doctor Ángel González Medina. Muy buenos días, Lisania Salcedo, el doctor Roberto Lafontaine a través de la internet. Buenos días a Mauri, un placer de nuevo estar por acá. Buenos días, Lisania. Buenos días. Gracias a todo el personal también que nos da soporte aquí en la estación para que este programa pueda llegar a la población con todos los detalles que queremos ofrecer y ayudar al conocimiento sobre aspectos tan importantes como es la salud y en la que podemos contribuir nosotros mismos a mejorarla. Así es. Buenos días, doctora Mauri García, doctor Ángel González Medina, doctor Lafontaine. Como siempre, para mí un placer poder compartir en este espacio, interactuar con profesionales como ustedes y sobre todo llevar esa información tan importante porque desde este espacio respetamos la salud. Doctor Lafontaine, buenos días. Buenos días Liz, a Mauri González Medina. Bueno, aquí estoy gracias al mundo del silicio, como lo acaba de decir con toda propiedad a Mauri García, puedo interactuar con ustedes y con todo el público que nos escucha por Rumba la 98.5 FM. Así es. Yo creo que nosotros tenemos todos los días, la República Dominicana tiene la oportunidad, y no solamente los que vivimos en esta tierra, sino ya el mundo es una aldea, ya es una parte manejable desde el punto de vista comunicacional, puesto que la internet nos ha permitido acercarnos. Y cada día nosotros tenemos el interés, como decía nuestro doctor Ángel González Medina, de poder comunicar, de podernos acercar a ustedes con el interés de que las informaciones que necesita para mejorar su calidad de vida, su estilo de vida, se logre a través de Cátedra Médica. Cátedra Médica es una producción que busca que usted viva más y viva mejor. ¿Qué tenemos hoy sobre el escritorio de Cátedra Médica, Lisania Salcedo? Doctora Mauri García, mucho hemos hablado desde este espacio sobre qué tanto ha sido afectado el personal de salud en medio de esta pandemia, pues justamente ayer salió un estudio que indica que 1 de cada 5 médicos planea retirarse en los próximos 2 años. Dicen que el dejar sus prácticas médicas está motivado porque estas personas se encuentran con ansiedad y depresión debido al COVID-19 y además por la cantidad de años en la práctica que están asociados con la intención de reducir las horas de trabajo
que tienen. Así que este es un estudio que se realizó en Estados Unidos. Se tomaron en 20,000 muestras. Sí, tiene una muestra bastante interesante, 20,000 encuestados. Así es. Sí, y eso es representativo. Y esos 20,000 encuestados fueron en unas 124 instituciones de salud en todos los Estados Unidos. Y Así esto, fíjate, Lizania, doctor Ángel González Medina, Roberto Lafontaine y toda la gente que nos sigue. El problema que existe hoy día de la crisis sanitaria va más allá del COVID. Lo que pasa es que el COVID ha venido a exponer, a sacarnos, a tirarnos al medio de la calle la realidad que vivimos en muchos países. En Europa, por ejemplo, la necesidad de facultativo de enfermeras, no solamente de médicos, enfermeras, cuidadores, hay una figura sumamente interesante que aquí no la hemos desarrollado, no la hemos podido darle el lugar, que son los promotores de salud. Tienen un valor incalculable. Es la persona que sirve de eslabón, el que le da seguimiento, el que pone la cita, el que sirve de enlace entre el paciente y la oficina del médico. Para ver, por ejemplo, un especialista en Estados Unidos es sumamente difícil. Entonces, la atención primaria juega un papel fundamental y el médico de cabecera, pues maneja el 80% de los problemas de salud de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? El personal de salud cada vez es más escaso y hay países que han tenido que flexibilizar sus exigencias para el tema de licencias médicas. Europa, por ejemplo, tiene, en este momento yo tengo que me llegan a la memoria no menos de 5 médicos que fueron mis estudiantes que están en este momento en Alemania, que están estudiando medicina, especialidades, perdón, en Alemania por la necesidad que existe hoy día de personal en el área de la salud. España, Italia, está con el grito al cielo, con escasez de enfermeras. Entonces, ¿qué ocurre? Si a todo esto, que ya es un problema que venimos arrastrando, sumamos el problema de depresión, el problema de falta de interés por el trabajo, que hemos observado con muchos de los pacientes que han tenido síntomas menores con el COVID, sin embargo, como secuela del COVID, han quedado con esta situación. Y esa es una realidad que estamos viviendo hoy día. Hay personas que no han abierto sus oficinas o que la han abierto de manera parcial después de la pandemia, a la altura de enero 19 del 22. Y esa es una situación muy, muy seria, porque la calidad de la atención, evidentemente, que tiene que ver con personas que dé servicio, que dé servicios de salud, y vemos que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Así es, eso es sumamente importante. Esto ha provocado una serie de impactos en la salud y el comportamiento del ser humano que está llevando precisamente a este tipo de situación. Y se ha convertido en algo complejo en el futuro, porque el cuidado médico es sumamente importante, esa calidad de ese cuidado. Entonces, obviamente, en países como el nuestro, donde no tenemos una especie de plataforma, vamos a llamarle así, de servicios, donde nos hace falta ese personal no médico, que puede jugar un papel sumamente importante. Incluso hay un estudio de mucha trascendencia, el estudio HOPE, el HOPE 4 y el PURE, donde precisamente el incorporar al personal no médico, enfermera, voluntarios, hasta familiar del paciente, que son los cuidadores, finalmente. Los cuidadores, exacto. Y son los que precisamente contribuyen, no solamente a una mayor conciencia de la enfermedad, sino a la adherencia al tratamiento, incluso a una mejor respuesta a los tratamientos y, por tanto, mayor reducción de los riesgos, especialmente en el área cardiovascular, que es donde más... Los pacientes, por ejemplo, yo no sé, Roberto, tú que has estado muy ligado a lo que son las políticas de salud, a lo que es la administración de los recursos humanos en salud y todo esto. Mira, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, tal como usted decía, doctor,
Hay pacientes que el problema de ellos es que no se adhieren, que no se pegan al tratamiento, que no pueden seguir el tratamiento porque se les olvida, porque no les gusta, porque, en fin, y ese cuidador, ese familiar, esa figura que es el promotor de salud es crucial. También sobre el escritorio de Cátedra Médica vemos que existe de parte de el oficial, el CEO, que es el ejecutivo de Moderna, plantea que para el año entrante, para el otoño del 2023, pues ya probablemente tengamos una vacuna combinada para la gripe y para COVID. Eso de la compañía farmacéutica que tiene los niveles más altos de efectividad, que es Moderna. También vemos una noticia interesante, y es que en Hong Kong dice que existe la evidencia de que probablemente la transmisión de coronavirus a personas sea a partir de los hámster, y se han planteado pues sacrificar unos 2.000 hámsters sospechosos de ser la causa del COVID-19. Por así son las cosas en el escritorio de Cátedra Médica. Señor director, nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de cosas interesantes con el doctor Ángel González Medina. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 19 de enero del año 1930, nació Sergio René Orozco Sepúlveda, un médico y académico chileno, conocido popularmente como Doctor Orozco. Estudió medicina con especialidad en nefrología en la Universidad de Chile, en donde posteriormente se desempeñó como profesor titular y jefe del Departamento de Nefrología del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. Comenzó a destacarse públicamente tras haber participado en el año 1968 en el primer trasplante de riñón realizado en Chile. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. En la Cátedra Médica, latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Continuamos y les damos la bienvenida al doctor cardiotorácico, cirujano cardiotorácico, y el doctor Bienvenido Peña, quien es miembro de este equipo, se acaba de incorporar en el día de hoy. Muy buenos días, doctor Bienvenido Peña, cirujano cardiotorácico. ¿A ti te gusta más que te digan torácico? Sí, porque la parte torácica es más importante en el ejercicio, aunque vengo de una parte cardíaca por trauma ahora mismo. ¿Verdad? Sí. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando de una de las enfermedades que definitivamente produce, ella per se es factor de riesgo para otras enfermedades, ligada incluso a pérdida de la funcionabilidad, pérdida de la vida, discapacidad altísima. Y vamos a hablar en el día de hoy con el doctor Ángel González Medina, no sin antes recordarle a los amigos que nos siguen que vamos a tener los teléfonos bien pendientes en este tema del día de hoy, 809-682-9850, 809-682-9850, y línea internacional 833-380
0062, porque hoy vamos a estar hablando de hipertensión. Y yo creo que este tema nosotros tenemos que sacarle todo el provecho porque hay una cantidad de información y evidentemente que no podemos hablar en un solo día de hipertensión. Hay muchos aspectos. Los miércoles nosotros vamos a estar hablando fundamentalmente con el doctor Ángel González Medina y sus invitados, ¿verdad? Porque un día va a traer, va a conversar con Bienvenido con los problemas que el corazón pues genera, que finalmente terminan en quirófano. Otro día pues probablemente vamos a traer los intervencionistas, los que hacen cateterismo y cómo se colocan los stents. En fin, vamos a estar dedicando ese espacio tan importante a la salud cardiovascular. Doctor Ángel González Medina, ¿qué es la hipertensión? ¿Qué es eso? Bien, la hipertensión arterial no es más que la elevación de la presión sanguínea por encima de los niveles que se han establecido hasta ahora como niveles normales. Hay muchas definiciones. Se pudiera decir que además no solamente elevación de la presión sanguínea, sino a partir de esa elevación va a provocar una serie de trastornos o daños en el organismo que van a contribuir de manera trascendente al desarrollo de enfermedad cardiovascular y de otras consecuencias, porque impacta a través del daño del sistema cardiovascular al cerebro, al riñón, a la retina y a la circulación periférica. La hipertensión arterial juega un papel tan importante, y eso está establecido en los últimos, ¿verdad?, datos que se tienen epidemiológicos a nivel mundial, y en un trabajo en que nosotros colaboramos, que se acaba de publicar en Lancet el año pasado, un trabajo a nivel mundial de millones de pacientes, y en la que se demuestra además que la hipertensión es responsable, está íntimamente ligado a causar más de 10 millones de muertes anuales. Fíjense que el COVID-19 ha tenido que ver con más de 5 millones de muertes. Sin embargo, la hipertensión arterial, así, silenciosamente, representa el doble de las muertes que ha causado el COVID. Ahora una pregunta. De diferentes maneras. Sí. Una pregunta. Sí, Roberto. Doctor Lafontaine, sí. Nosotros hablamos de la hipertensión arterial, que es una patología. O sea, quiere decir que hay algo que es normal, que es la tensión arterial, y de esa tensión arterial normal dependen una serie de estructuras orgánicas. ¿Tú me podrías hacer el favor de definir esto, o sea, para el público, qué es normalmente la tensión arterial y cuáles son los órganos que dependen de esa tensión arterial normal? Sí, la presión arterial o presión sanguínea es la presión que genera, ¿verdad?, el corazón a través de impulsar la sangre a través de los vasos para llevar a través de los vasos sanguíneos flujo, o sea, sangre a todos los tejidos, desde la piel hasta el cerebro, para poder ofertar los nutrientes que necesitan todas las células del organismo para realizar su función. Entonces hay una ligación muy estrecha entre la función cardiovascular y la función del resto de los tejidos. De tal manera que cuando se produce un deterioro en ese tipo de aporte que hace el corazón, van a venir una serie de trastornos orgánicos. La presión sanguínea obviamente no depende nada más de la contracción del corazón, va a depender de varios factores. Por eso siempre se habla que hay varios mecanismos que intervienen en el desarrollo o en el mantenimiento de la presión sanguínea. Si tiene que ver mucho la contractilidad cardíaca, también tiene que ver la relajación, porque si no llega a flujo, es decir, si el corazón no permite que el flujo llegue hacia él, entonces va a haber un déficit del aporte sanguíneo. Va a depender del volumen circulante. Por eso usted ve que cuando una persona se deshidrata, ¿qué pasa? Tiene hipotensión. O cuando hay una hemorragia, hay hipotensión. O cuando se produce un evento cardíaco que se daña el corazón, va a reducirse la presión arterial, que es lo que se llama hipotensión arterial, que es todo lo contrario. Obviamente la hipotensión arterial, es bueno aclararlo, en per se no es una enfermedad como la hipertensión. La hipotensión es el reflejo de algo que anda normal. A veces ni siquiera en el mismo corazón, sino
afectaciones en órganos que pueden repercutir, como el riñón, por ejemplo, o tiroides. Un paciente con hipotiroidismo, aunque se asocia con hipertensión, en principio pudiese haber, debido a una falta de la actividad cardíaca adecuada, a que el paciente desarrolle hipotensión. De hecho, hay personas que cuando le preguntan, ¿usted sufre de hipertensión o sufre de la presión? Que es como normalmente las personas nos entendemos, como la gente habla. Te dicen, sí, yo sufro de la presión, pero la presión baja. Entonces, en esos casos, pues es necesario hacer investigaciones de cuál sería la causa de la presión baja. ¿Cuál es la presión normal? ¿Qué es lo que los cardiólogos, las sociedades internacionales establecen como normal? Sí. Cuando hablamos de presión arterial normal, estamos hablando de 120 milímetros de mercurio, lo que la gente dice 12, se usa mucho en nuestro medio, ¿verdad? Yo tengo la presión en 12,8, eso es 120-80 milímetros de mercurio, porque la presión sanguínea se puede medir, obviamente. Hay algunas disquisiciones en la definición ya de hipertensión, donde hay algunas variaciones sobre las guías que utilizan los europeos, los norteamericanos. Los norteamericanos ahora en sus nuevas guías son un poquito más exigentes. Yo comparto de las dos guías, porque considero que sí. Cuando uno tiene 20 años, probablemente la presión es 110-70, 11,7. Entonces no es posible que cuando yo tenga 50, que me digan que la presión en 140-80 es normal. Se considera que algo pasó. No solamente que yo estoy envejeciendo, porque el envejecimiento no es solamente de la cara. Estoy envejeciendo también de los vasos sanguíneos. Todos los tejidos. De todos los factores que están contribuyendo a eso. Entonces, por eso se ha redefinido. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba se hablaba de hipertensión a partir de 160 milímetros de mercurio. Inclusive, en un momento, los europeos plantearon que la presión normal era 115-75 milímetros de mercurio y no estaban lejos de la realidad. Y por eso se plantea que a partir de 120/80 ya se debe estar vigilando al paciente. Eso no quiere decir que tenga que tomar medicación. Entonces, hoy los norteamericanos plantean que si tú tienes una presión entre 120 y 129, es decir, entre 12 y 12,9 milímetros de mercurio, la presión sistólica o máxima, como dice la población, y en 80, es decir, sin subir la mínima, la diastólica, ya ese paciente tiene presión arterial normal, alta o elevada. Lo que implica que ya ese paciente, si tú lo dejas evolucionar, te puede sorprender en 1 año, 2 años, en que ya es un hipertenso definitivo. E incluso no se queda nada más en medir las cifras, que es una de las cosas que yo insisto mucho en la enseñanza y que creo que a veces los médicos hemos olvidado, incluyendo los especialistas, que no complementamos la evaluación del paciente. Es muy importante, por ejemplo, la evaluación del fondo de ojo, la retina. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar un paciente que llega a la oficina con una presión de 128/80, 82, vamos a poner. Pero cuando tú ves el fondo de ojo, pueden haber cambios. Tú dices, no, pero espérate, este paciente es hipertenso, aunque tenga la presión normal. ¿Y qué estudio usted necesita qué tipo de estudio sofisticado usted necesita para hacer un fondo de ojo? No, simplemente un oftalmoscopio, que es el aparatito con el cual uno puede ver los vasos de la retina. ¿Y qué información te brinda eso? Eso te da una información sumamente valiosa, porque lo que estás viendo ahí en esos vasos sanguíneos está ocurriendo muy probablemente en todos los otros órganos, cerebro, riñón, corazón. Entonces, es un reflejo del daño vascular, lo que yo le he llamado muchas veces la autopsia in vivo, porque tú puedes darte cuenta por ese simple examen de qué está pasando a nivel del sistema vascular sistémico, es decir, general, sin que le haya abierto la piel a un individuo o entrar. ¿Cuál es el peligro de la presión arterial elevada, de la hipertensión? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, doctor Ángel González Medina, hipertensión, hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.